Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Culmina el viaje de Netanyahu a Uganda, finalmente sin anuncio de traslado de embajada. En Uganda, Netanyahu se reúne con el líder de Sudán y establecen relaciones diplomáticas. Israel desmiente que se haya dañado el gasoducto que suministra a Egipto desde Israel. Ejércitos turco y sirio se enfrentan, con muertos en ambos bandos, por el control de Idlib. Estos son los titulares de estas noticias de Radio Sefarad que ampliaremos después con la agenda cultural en la segunda parte. Hablamos ahora del primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa Sara, porque aterrizaron en Entebbe, en Uganda, y fueron recibidos por el primer ministro y su esposa, con quienes pasaron por una guardia de honor y al final se realizó una danza tradicional local. A continuación, Netanyahu se reunió con el presidente del país, con quien trató acerca del fortalecimiento de la cooperación bilateral en una amplia gama de áreas. La última visita fue en el 2016, en la conmemoración de los 40 años del exitoso rescate de rehenes en el aeropuerto de Entebbe, en el que murió su hermano Jonathan. La visita del primer ministro es la quinta en 3 años y medio. Aunque los rumores apuntaban a que se anunciaría el traslado de la embajada de Uganda a Jerusalén, de momento el presidente africano ha señalado que estudian esa posibilidad. Sí, o sea que la verdad hubo más presencia protocolaria que otra cosa, no hubo ninguna declaración. Hay que entender este viaje, como habíamos señalado, como parte de una estrategia electoralista a la vista de los próximos comicios el 2 de marzo, pero no se trajo el esperado traslado de la embajada de Jerusalén, de Uganda a Jerusalén, aunque sí consiguió algo de otro país que señalamos ahora mismo. También durante su estancia en Uganda, Netanyahu se reunió con el líder de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano de Sudán, máximo órgano de gobierno del periodo transitorio, con quien acordó el establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales inexistentes hasta la fecha. Sudán ha ido oficialmente a la guerra contra Israel en 2 ocasiones, en la árabe-israelí de 1948 y en la de los 6 días en 1967. Bien, esto podría considerarse como un logro diplomático, es decir, que un país con el cual Israel nunca había mantenido relaciones diplomáticas ahora se normalizan, pero si uno lo mira un poquito, tampoco es tal, porque el actual líder del país de Sudán es el presidente de un consejo transitorio hasta que haya elecciones. Evidentemente, en esta situación, este presidente Abdel Fattah al-Burhan no representa verdaderamente a Sudán, con lo cual este establecimiento de relaciones diplomáticas no creo que llegue a concretarse, a menos que sea elegido alguien muy afín a su línea y a una línea que vaya en contra de lo que hasta ahora ha sido la política de este Estado, Sudán, muchos años bajo la dictadura de un régimen afín a Irán en muchos sentidos. Así que yo pondría las cosas en contexto, diría que este viaje, aunque pretendidamente pues Netanyahu iba a rentabilizar sus esfuerzos diplomáticos en el continente africano de los últimos años, yo creo que se ha vuelto con las manos bastante vacías. Terroristas islámicos que combaten en la península del Sinaí supuestamente atacaron con artefactos explosivos el gasoducto que transporta gas natural israelí a Egipto. Grandes llamaradas fueron avistadas en la zona, producto de las explosiones que obligaron a las autoridades egipcias a cerrar las tuberías, según informaron medios egipcios. Sin embargo, el ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, desmintió la publicación señalando que hasta el momento el gas natural sigue fluyendo desde Israel hacia el gasoducto y llega a Egipto.
También las empresas que explotan el yacimiento de gas Leviatán frente a las costas israelíes y suministran el gas natural a Egipto manifestaron que no se ha registrado ningún daño en la tubería que conecta Israel y Egipto y que el gas fluye en forma normal. Bueno, es bastante sorprendente esta noticia porque en Egipto se dio la noticia en los medios, incluso con testimonio de que se habían visto grandes llamaradas, explosiones y todo eso. O los egipcios mienten o los israelíes mienten. Cosa que me llamaría un poco la atención que se atreviesen a mentir en algo que tiene, digamos, una cuestión muy documentable. Es decir, si el gas sigue fluyendo, que sí que la tubería está abierta. No la han cerrado los egipcios y no han habido interrupciones en el flujo, con lo cual pues tiene la pinta de ser una especie de fake news al estilo de Oriente Medio, es decir, nada sofisticado, sino alguien que dice una mentira, pone fotos de archivo de otras explosiones y otras llamaradas en situaciones que no tienen nada que ver con este gasoducto y trata de rentabilizar políticamente esta historia. De todas maneras, seguiremos vigilando qué es lo que ha pasado para informarle en las próximas horas o los próximos días quién tenía la razón, si los egipcios o los israelíes. Grave escalada en Siria, donde el ejército presidencial y el de Turquía se encuentran al borde de un enfrentamiento desde que 4 soldados turcos murieron y otros 9 resultaron heridos en la provincia siria de Idlib, en un ataque del ejército de Siria. Como represalia, las Fuerzas Armadas turcas atacaron más de 40 posiciones del ejército de Bashar al-Assad, provocando al menos 6 muertos. La provincia de Idlib concentra las últimas áreas rebeldes de Siria con fuerte presencia yihadista vinculada a Al-Qaeda. El año pasado, un acuerdo de desescalada entre Turquía y Rusia permitió a los primeros mantener una docena de puestos militares de observación. Sin embargo, desde diciembre, dicho pacto ha quedado enterrado en la práctica por la ofensiva del ejército de Bashar al-Assad, que pretende restituir al Estado sirio todo su territorio. La semana pasada, Erdogan habló por teléfono con Donald Trump acerca de la explosiva situación en Idlib, junto a la frontera turca. Allí, los 300.000 habitantes de antes de la guerra se habrían convertido en 3 millones al convertirse en refugio de sucesivas oleadas de yihadistas en retirada y de sus familias, incluidos algunos miles de uigures chinos. Damasco acusa a Turquía de haber permitido, con la connivencia de otros países de la OTAN, el paso de terroristas a Siria desde 2011 con el objetivo de derrocar el régimen a cualquier precio. Bueno, ¿se acuerdan que en Siria había una guerra? Porque parece como que la gente, por lo menos los medios de comunicación, han dado por finiquitada esta guerra no sé cuándo, pero las cosas ahí siguen muy candentes. Siria no ha reconquistado todo su territorio, ha vencido a Daesh porque era la zona que estaba más en contacto con la ayuda americana y con la presencia de las tropas kurdas. Pero en las otras zonas, en las zonas que tiene que controlar el propio gobierno presidencial, ejército presidencial, pues la cosa no está nada clara, especialmente en la zona norte, en la zona limítrofe con Turquía. Y allí es donde los turcos habían traspasado la frontera, ¿se acuerdan? Hace unos años dijeron, nosotros también nos metemos en este avispero porque tenemos aquí intereses. Pues resulta que ahora se están bombardeando entre ellos, entre sirios y turcos. ¿A costa de quién? No sabemos, pero en el medio están los antiguos luchadores, por llamarlo entre comillas, o los milicianos de estos grupos terroristas como Al-Qaeda, al que sí conocemos por lo menos desde el año 2001, que se atribuyeron el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, o por ejemplo los atentados en los trenes aquí mismo en Madrid. Están luchando contra lo mismo de siempre, los tienen acorralados, pero por alguna razón no consiguen derrocarlos o no consiguen derrotarlos. Pero el tema es que tenemos ahí una guerra de la cual se van a cumplir seguramente ya 8 años, ya perdió la cuenta, pero de la cual en la televisión, en los medios de información,
no se informa ya nada. Esto da la pauta de lo que le importa a la gente lo que está pasando en esa zona. Es decir, le importaba cuando tenían imágenes interesantes que aportar respecto a Daesh, especialmente si el presidente loco de Estados Unidos había decidido matar al califa del Daesh, entonces eso era una noticia y eso iba a hacer explotar el mundo, pero una vez que eso no ha pasado, pues que en Siria siga la guerra, que se sigan matando entre ellos, e incluso una guerra entre países, Estamos hablando de una guerra entre países, entre Siria y Turquía. Se están atacando entre ellos, se están matando soldados entre ellos. No hay invasiones a nivel Segunda Guerra Mundial, porque de ese estilo ya no hay en los últimos 30 años en ningún frente. Pero lo que está pasando en Siria es muy preocupante porque no consiguen, ni siquiera con el apoyo de Rusia, ni siquiera con el apoyo táctico de Irán y con el apoyo, digamos, en soldados de Hezbollah, etcétera, etcétera, no consiguen derrocar a un grupo de milicianos, es decir, un ejército totalmente irregular como Al-Qaeda. Así que la situación está mucho más complicada de la que nos quisieron vender. Aquí mismo confieso que nosotros, llevados por lo que nos cuentan las agencias de noticias, pensábamos que lo de Siria estaba prácticamente a punto de decir, bueno, a ver, ¿qué día festejamos el final de la guerra? Pues ha pasado mucho tiempo desde entonces, han pasado muchos meses y el final de la guerra cada día está más lejano, porque el final de la situación de tensión en el Medio Oriente no se resuelve con el final de esta guerra. Hay una guerra larvada que a veces emerge como un geyser por un lado y a veces por otro, pero que es la guerra que existe entre las fuerzas chiitas y las fuerzas suníes en todo Oriente Medio y especialmente representado, digamos, como cabezas visibles Irán y Arabia Saudita. Y están también en el plano diplomático enfrentados en una guerra que les ha llevado a decir por la boca pequeña una cosa en la Liga Árabe y luego actuar en la realidad de otra manera respecto a, por ejemplo, a la propuesta de paz o el acuerdo del siglo presentado por Donald Trump, en el cual en la Liga Árabe negaron se pronunciaron totalmente en contra, pero luego resulta que muchos países árabes y suníes especialmente estaban incluso detrás de la planificación de este acuerdo del siglo y han estado durante esta rueda de prensa. O sea que la situación está cambiando. Eso creo que en griego se decía crisis, y esta es una crisis constante que se lleva gestando especialmente desde que en los últimos años alguien decidió destapar la caja de Pandora, alguien que era presidente de Estados Unidos en ese entonces, Obama, en un discurso histórico en la Universidad del Cairo, diciendo más o menos hagan lo que quieran porque Estados Unidos no va a impedir que decidáis vosotros vuestro destino. Eso dio lugar en el principio a una cosa muy esperanzadora que se llamó Primaveras Árabes, pero luego, como decimos, pues la caja de Pandora, después de ese paréntesis primaveral, llegó un otoño y un invierno terribles, que es el que se prolonga desde hace por lo menos 8 años en esta zona del mundo. Terminamos aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad para volver ahora tras la pausa con la agenda cultural. Comenzamos ahora esta agenda cultural de hoy. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Y lo hacemos con una noticia muy triste. Nos ha dejado el humanista, el sabio George Steiner. No me extenderé mucho, Alex, porque hemos hablado con Diego Moldes, con, ya saben, el historiador, el autor del libro Cuando Einstein encontró a Kafka.
que es un repaso por las contribuciones judías al mundo no solo de la cultura, y en él cita en muchas ocasiones a Steiner y nos ha parecido una persona ideal para rendirle un pequeño homenaje que se incluye en este programa de hoy. Solo decirles que Steiner murió este pasado lunes a los 90 años en Cambridge, en el Reino Unido, que cuenta con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2001 y que fue uno de los más reconocidos estudiosos de la cultura europea y está considerado además el referente de la crítica literaria de la segunda mitad del siglo. Nació en 1929 en París y en 1940 su familia se exilia a los Estados Unidos, pero él se educa en 3 lenguas, es trilingüe, hablaba como nativo alemán, francés e inglés. Sus libros son numerosísimos. Destacamos algunos: La muerte de la tragedia, Después de Babel, Presencias reales, Lenguaje y silencio. Y como les decimos, hablamos más de este sabio que nos ha dejado con Diego Moldes en el programa Homenaje. Muy bien, pues así abremos la agenda con esa noticia. Ya una edad avanzada, ¿no? Tenía 90, George sí. Steiner, pero bueno, siempre es una pérdida. Continuamos ahora con otro asunto. Sí, cambiamos radicalmente de tema. Nos situamos en España, en concreto en San Sebastián. Su ayuntamiento instalará en los jardines del Palacio de Ayete una escultura en recuerdo a las víctimas del Holocausto, en especial a los 21 donostiarras que padecieron la deportación e internamiento en campos de concentración nazis. La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar el proyecto, que consistirá en un espacio cúbico abierto que estará colocado junto al árbol de Ana Frank y cuyo objetivo será invitar a la reflexión. Uh-huh. Bueno, pues homenajes que continúan tras ese 27 de enero que ya se celebraba y se conmemoraban a las víctimas por esa liberación de Auschwitz, ¿no? Bueno, pues así llegamos al final, tras esta visita, esta parada en San Sebastián. Ahora volvemos a Madrid, que ya saben que es donde se emite Radio Sefarad, perdonen el centralismo, pero claro. Bueno, donde se elabora, ¿no? Donde por lo se menos. elabora, eso. Y para hablarles de un libro al que ya nos hemos referido aquí en Radio Sefarad, nos lo presentó su autor, nuestro querido y respetado Jacobo Israel Garzón. Un nuevo hijo literario de Israel Garzón, en este caso es el titulado Los judíos en España 1789-1902, donde Jacobo Israel ofrece una visión objetiva tanto del modo en que las autoridades y la sociedad española trataron la temática judía como de la propia vida de los judíos en nuestro país. En la primera parte, España ante el tema judío se analiza previamente la profunda evolución política, económica y cultural de España en el periodo, y seguidamente se estudia la relación política y constitucional de España con los judíos, entre otros temas. En la segunda parte se analizan sucesivamente la vida de los judíos bautizados, chuetas o descendientes de judeoconversos, las causas de la sucesiva reaparición de judíos públicos en el país o las primeras actividades religiosas judías. Bueno, como tenemos la entrevista de Jacobo Israel, se la ponemos en un enlace para que la recuperen. Pero la noticia de esta agenda es que el libro se presenta en Centro Sefarad Israel este 6 de febrero, este jueves, a las 7 de la tarde. El autor estará acompañado por el escritor John Juaristi, el historiador José Antonio Lisbona y el bibliógrafo Uriel Macías. Así que les invitamos a escuchar la entrevista que nos ofreció Jacobo Israel y, por supuesto, a acompañarle en la presentación del libro en Centro Sefarad. Bueno, pues tienen hoy contenido suficiente para empaparse, como todos los días, pero bueno, al menos recomendado por Raquel. Aquí cerramos la agenda de hoy y les esperamos mañana en estas noticias o, como les decíamos, en otros programas de Radio Sefarad. Hasta entonces.